Y lo que vamos a hacer es dibujar otra vez la cuba electrolítica, que ya os digo que es un montaje en el que yo conecto una serie de electrodos a una pila. Es una cuba donde se realiza la electrólisis. Y pongo el mismo dibujo de antes. Pongo que esto va a ser el polo positivo y esto va a ser el polo positivo y esto va a ser el polo negativo y esto va a ser el polo negativo. Aquí tengo la sal fundida. Bueno, vaya, a ver si lo hago un poquito menos asquerosito. Vale. Y entonces aquí voy a tener Cl- por aquí y Na más por aquí. Y va a haber muchos. Pongo solo dos de ellos porque esto es NaCl, como lo he puesto antes, líquido. Pero habrá más. Habrá aquí Cl-, aquí Na más y habrá muchos disueltos por aquí. ¿Vale? Y entonces mi flujo de electrones fuerzo a que vaya hacia allí. Que esta es la clave de cualquier pila electrolítica, ya sea de sales fundidas o de sales disueltas. Entonces, ¿qué consigo con eso? Consigo forzar la siguiente reacción. Consigo hacer que, perdón, el cloro se acerque al borne positivo de la pila y suelte electrones. Metiendo aquí un 2. Es decir, cuando este cloro, que tiene un electrón de más, se acerca aquí, se queda pegado aquí, se ve forzado a soltar los electrones que tiene. Y al soltar ese electrón extra, acabará juntándose con otros cloros y acabará formando gas. Entonces esto burbujeará, saldrán burbujas. Oye, profe, ¿y los dos electrones están a la derecha o por qué? Porque es el cloro el que lo suelta. Es decir, al juntarse los dos, desprende dos electrones. Ya, pero si tú tienes Cl menos, o sea que tienes un electrón de más. Uh-huh. Ah, bueno, claro, claro. Sí, sí, lo ¿Lo suelta, ves? vale. Y en cambio el sodio, que se acercará al lado positivo, el sodio Na más, lo que va a hacer es recibir esos electrones y formará sodio sólido. Se depositará, en este caso, el metal por aquí y hará engordar este electrodo, como lo que vimos en las otras pilas. Entonces, dependiendo de que esté hecha la sal, pues el cloro como se convierte en cloro gaseoso, porque esto es en disolución acuosa y este es en acuoso, pero este es sólido y este es gas. Entonces, el que es gas burbujea y el que es sólido se deposita. Eso en los problemas se lo especifica, más o menos. Y habría que multiplicar todo este por 2. Y si hacemos eso, pues nos queda que 2 Profe, en el sodio pone sólido. en el sodio sólido. ¿En cuál de Ah, los dos? Porque la verdad es que lo he dibujado, el de la izquierda. pone acuoso. Cualquier ion siempre está en disolución acuosa. Y este es sólido. Y al multiplicarlos por 2, pues 2Cl menos más 2Na más me da Cl2 más Na. Este sólido, este gas y los otros acuosos. Es decir, puedo partir de la sal y sacar cloro si yo quisiera, o sacar sodio. Es una manera, por ejemplo, industrial de obtener sodio si lo necesitase, pues para hacer lo que sea. ¿Vale? Entonces, ese proceso se puede dar en el sentido no espontáneo, porque ya sabemos que esto es un proceso no espontáneo, pero puedo hacerlo espontáneo metiendo la pila y forzando el flujo de electrones.
metiendo un potencial contrario, porque si os acordáis, y no quiero entrar tampoco mucho más de detalle, pero bueno, el otro día os acordáis que os demostré que la energía de Gibbs se podía expresar como menos Q, menos la carga total, por el potencial de la pila. ¿Os acordáis? Y Sí, entonces hacíamos que cuando el potencial de la pila electrolítica era era positiva, que es lo que buscábamos siempre, entonces la energía de Gibbs era negativa, entonces era espontánea. Pues eso es lo que vamos a meter nosotros, un potencial de una pila, esta pila, que haga que sea espontánea, al forzarlo nosotros. Pero vamos, no hay que hacer estos cálculos ni nada, simplemente hay que saber que al forzar el flujo de electrones yo puedo controlarlo. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, en este caso, para calcular el potencial de la pila que yo necesitaría, tendríamos que ver cuál es la fuerza electromotriz de cada uno de estos procesos. Acordaos, bueno, no lo he puesto aquí, que esto era el ánodo, aunque sea el positivo, y esto era el cátodo, aunque sea el negativo. Eso cambia, ¿vale? Entonces, en procesos electrolíticos, tenemos esto. Tenemos que el cátodo va a ser negativo, al contrario que en las pilas, que era positivo. Y en el ánodo va a ser positivo. Pero lo que se va a mantener constante es que aquí se va a producir la reducción, y en este se va a producir la oxidación. ¿Estoy diciéndolo bien? A ver, sí, al revés, al revés. no, yo lo tengo así Sí, igual, el ¿eh? otro día, a ver, en el cátodo es la DNA más. Ah, ah, ah. En el cátodo se da la reducción, sí, y en el ánodo la oxidación. Sí, esto es correcto, lo tengo aquí bien puesto yo también. Pero si aquí se está produciendo, en este lado, en el cátodo, se está produciendo el Na más y pasa a cero. Ah, va de 1 a 0, se está reduciendo, si es que no lo veía eso, claro. Este va de número de oxidación más 1 a 0 y entonces se está reduciendo. Vale, vale, vale. Y este está pasando del número de oxidación menos 1 a 0. Entonces se está oxidando porque aumenta. Vale, vale, correcto, sí. Bien. Entonces, tampoco quiero entrar mucho en detalle porque no lo piden mucho. En general piden que serán cada uno, no piden tanto la pila, sino piden los procesos digamos, la cantidad de materia que se deposita o la cantidad de materia que se deshace. Ahora hacemos un ejemplo para que lo veáis. Pero bueno, quiero también que veáis qué pila, cómo se podría calcular la pila que tenemos que poner. Entonces, aquí vamos a tener... Profe, Sí. yo lo que no entiendo lo del cambio que has hecho de cátodo y ánodo, ¿por qué ahora es diferente a lo anterior? ¿El qué? ¿La polaridad? Sí, Porque tengo que forzar a que los electrones vayan en dirección contraria. le cambias el nombre a cada... Antes lo que era el ánodo era el negativo, pero lo conviertes... Lo pones... Sí, lo puedes ver así o puedes ver simplemente que has cambiado la polaridad, que el ánodo sigue siendo el mismo sitio donde se realiza la reducción, la oxidación, pero ahora es positivo. Haces que vayan los electrones al revés. Yo creo que es más práctico hacerlo así. Mira, para no andar, voy a coger el libro que tengo aquí, si queréis, y os pongo... ¿Lo veis, no? ¿Veis el libro este? Sí, Pues en la pila Daniel que yo tenía, que hacíamos, esta donde cogí las imágenes, a ver si lo puedo ampliar un poquito.
en la pila Daniel, lo que hacíamos es que esto iba del zinc y los electrones fluían por sí solos al cobre. El zinc los empujaba y el cobre los atraía. Y entonces iban de esto que yo llamo... ¿Veis en la manita, no? El cursor de la manita. Sí. Vale. Iban del negativo al positivo. Y el negativo yo lo llamaba ánodo y el positivo lo llamaba cátodo. Y ya está. Y los electrones fluían así. Entonces, ahora lo que se hace es que yo quito esto, pongo una pila y fuerzo a que vayan en sentido contrario los electrones. Y entonces yo no modifico nada de la pila, esto sigue siendo el ánodo y esto sigue siendo el cátodo, pero cambio la polaridad. Y entonces así lo único que hago es cambiar el flujo de electrones y no cambio todo. Pero tú si me dices, no, ahora le doy la vuelta y el ánodo es el cátodo, es lo mismo, pero es como más complicado de ver. No sé si me explico. Pero vamos, Entonces, dime. lo que era antes el ánodo, ahora recibe. Ahora, antes expulsaba electrones. Antes Exacto. ahora los Y ahora lo recibe. Vale. Entonces, ¿cómo sabemos la pila que tendríamos que necesitar? Pues lo que vamos a buscar es cuál es la fuerza, sí, digamos, el potencial estándar de reducción de cada uno de los procesos que se están dando. En este caso, tenemos el cloro que suelta 2 electrones para dar dos cloro menos. Y esto tiene un potencial estándar de reducción de 1,36. Entonces, si venimos aquí, el potencial estándar de reducción para ir de Cl2 a 2Cl-, eso es 1,36 voltios. ¿Vale? De cloro 2 a cloro 2 menos. Esto os lo darían como dato en el problema. Lo estoy cogiendo yo como dato, pero bueno, que os lo darían. Nunca tenéis que buscar en tablas ni nada. Y Profe, ¿no se ponía con el potencial estándar, no se ponía primero los iones? no, se pone primero, se pone el que, digamos, el inicial en caso de que haya una reducción. Es decir, aquí de Cl0 a Cl- hay una reducción porque bajo a -1. Entonces el potencial estándar de reducción indica el proceso de reducción, digamos la reacción de reducción. Entonces en el caso de un Vale, o ion, sea, iba de inicial a final. eso es. En el caso de un ion positivo a un átomo neutro, eso es una reducción. Pero en el caso de un átomo neutro a un ion negativo, esa también es una reducción. ¿Me explico? Ok. O sea, siempre esto indica el proceso de reducción. Entonces, si os fijáis en la tabla, aquí todos los negativos, o todos los que acaban en negativo, todos los que van de positivo a neutro, positivo a neutro, positivo a neutro, o de neutro a negativo. De negativo a más negativo, pero bueno, no tendría mucho sentido. O sea, eso es la reducción. Que baje su número de oxidación, es lo que indica. Entonces, aquí el número de oxidación pasa de +1 a 0 y en cambio aquí pasa de 0 a -1. Pero no tiene por qué haber un ion el primero, no tiene por qué ser un ion. ¿Os ha quedado claro a todos? Yes. Yes, muy bien, así me gusta. Si escribís algo en el chat avisarme que si no, no me entero. Vale, entonces, aclarado eso, que eso indica la dirección de reducción, porque por algo es el potencial estándar de reducción, vamos a escribir este. Y este vale cuando vamos de Na más a Na menos 2,71. Y entonces, para hacer esto como No. si fuera... Sí. No, sería 2Na. Sí, la reacción es así, pero digamos que el potencial se escribe simplemente como si solo No. tuviésemos un átomo. Bueno, vale, pero igualmente al Aquí, sumar sí, las eso, ¿no? reacciones, sí. Sí, tienes toda la razón. Toda la razón.
Sí, sí. Pero, entonces, haríamos que el potencial de la pila tiene que ser la, digamos, el potencial estándar de reducción poníamos primero de el cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. ¿Os acordáis que esto era en la pila Daniel? Y entonces esto quedaría 1,36 menos 2,71 voltios, y entonces esto queda 4, ¿Y no 0. tiene que salir negativo? Este sería, cuidado, todo esto que estoy poniendo sería para lo que he puesto antes, para el proceso Para la... espontáneo, Ah, vale, vale, claro. ¿vale? Entonces, para que se produzca este proceso, si yo quiero que se produzca esto, le tengo que dar la vuelta a la pila, y la pila que yo tengo que meter para que esto se produzca tiene que ser menos 4,07. Y esa sería una manera de calcular la pila que yo tengo que poner. Es decir, esta pila, la voy a poner con rojito aquí, con asterisco, esta pila que yo conecto tiene que tener este voltaje, que es el voltaje que se opone a los potenciales estándar de reducción. Y profe, Sí, es que abajo he puesto el potencial estándar del cátodo menos el del ánodo, pero aquí el del cátodo es el del Na+. claro, porque este es el de la pila anterior. O sea, este sería el de si yo no, si yo conectase esto al revés. Sí, 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 ya, ya. O sea, pero de una lo puedes hacer directamente como en plan poniendo la del Na+ menos la del Cl- menos y ya está, te sale negativo, ¿no? La del Na más menos la del Cl menos, ¿lo puedes hacer al revés? Sí, sí, sí lo puedes hacer. En realidad, si quieres hacerlo así, vamos a escribirlo de esta manera. Mira, lo voy a poner en azul. En lugar de hacerlo así, hay otra manera de justificarlo, a ver si esta te convence más. Que sería, cojo el potencial estándar de esto y el potencial estándar de esta reacción. Y esta está escrita al revés. La primera reacción, 2Cl menos para dar Cl2 más 2 electrones, está escrita al revés que esto. Por lo tanto, irá como menos 1,36 voltios. Y esta de abajo está escrita de esta forma, de Na más a Na. Entonces queda menos 2,71 voltios. Y al sumarlas, como estoy sumando estas dos, pero sin multiplicar por 2, esto no hace falta, esto queda que el potencial de la pila es menos 4,07. Más que andar justificando lo que tú decías de escribirlo al revés y tal, puedes ponerlo así, como un balance energético dentro de la propia reacción. No sé si eso te aclara más. Mm, sí, bueno, sí, vale. Es más o menos igual. Esta fórmula lo que pasa es que solo vale para pilas, entonces es un poco más rara. Eso ya como veáis. Tampoco se pide mucho, que se calcule esto. Se pide más, escribe la reacción, cómo se depositan cierta cantidad de gramos. Ahora lo veréis. Ahora hacemos un par de Pero ejemplitos. yo no entiendo por qué te da otra vez negativo el de LNA. El de El por- Na, porque te lo dan, esto es dato. El Na es así. No, pero arriba has puesto negativo. Porque está No sé. escrito de Na más, perdón, a Na, que es la dirección de Na más a Na. Entonces yo pongo el dato. Si le doy la vuelta, Ah, cambio la polaridad. vale. ¿Vale? Y Y si yo lo que no entiendo es por qué te da positivo aquí. da negativo, ¿no? Aquí en el Aquí KH4. abajo, en esto. Sí, Porque esto es como si fuera, como si en lugar de estar formando una celda electrolítica, estuviese formando una pila con estos dos compuestos. Esto que estoy haciendo, esto que pongo aquí, es si se diera la reacción que es espontánea, que es esto. La que teníamos escrita antes, la que tenéis en el otro lado. Y entonces, Na, lo que has hecho ahí es lo de si fuera espontáneo, ¿no? eso es. Esto sería así, con un 2 y con un 2, perdona, ya está. Entonces, Pero, esto que he escrito aquí, todo esto que he escrito, todo esto que está como en negrito, todo este rollo que he puesto aquí,
que es como lo que ponga rodeado es lo que no es, lo que no estamos estudiando. Esto es si fuera espontánea. De manera espontánea, los electrones van del sodio al cloro y entonces si yo pudiese aprovechar eso para formar una pila, entonces esa pila tendría un potencial de 4,07 que la hace espontánea al ser positiva. Entonces, si yo quiero forzar el proceso contrario, lo que tengo es enchufar una pila que sea negativa, darle la vuelta, poner una pila que se oponga a eso, que sea negativa, y entonces consigo que el proceso vaya en dirección contraria. Pero todo eso que yo he rodeado ahora de azul y rojo, que tengo hecho todo ese follón, significa que sería la reacción espontánea. Y, profe, una cosa. Mm. Cuando has hecho justo lo de 2Cl, que te da Cl2 más 2 electrones, ¿Esto? eso Sí. es con electrólisis, ¿no? Sí. Sí. Vale. O sea, y eso siempre va a ser así, con electrólisis siempre te va a salir no espontánea. Eso es, la electrólisis para forzar siempre el proceso no espontáneo, que es lo que os dije que era cargar el móvil. Lo normal es que las baterías del móvil pierdan electrones por el flujo de electrones y cuando lo forzáis estáis cargándolo porque lo estáis llenando de electrones. Vale. Profe, y arriba porque lo sumas, en vez de tener que hacerlo de cátodo menos ánodo, pero... Pues buena pregunta, porque cuando yo hago ánodo menos cátodo es una especie de apaño para indicar que en el cátodo, en el ánodo, perdón, se va a dar la vuelta, le voy a dar la vuelta. Este menos indica que se va a producir el proceso contrario. A ver, voy a poner otra vez, mira, pongo el ejemplo en el libro, no tengo que volver a escribirlo. El de la pila de zinc, que esta parece que la entendisteis. En la pila Daniel, que es esta, teníamos un electrodo que soltaba electrones, que era el cátodo, y otro que atraía los electrones, que era el ánodo. Donde se está produciendo la reducción es en este lado, en el lado derecho. Y el otro se ve forzado a producir la oxidación. Entonces, el que se ve forzado a producir la oxidación, es decir, se coloca en sentido contrario a la reducción, es el que se le mete un menos. Entonces, si tú haces cátodo menos ánodo, estás metiendo ese menos. Si lo haces como yo lo he hecho, le vas a tener que dar la vuelta. No sé si me estoy explicando con esto. Es que entre menos el cátodo me lío, porque tengo que pensar a qué... A ver. A ver cómo os lo pongo. A ver, que tenga yo algunos que no me acuerdo ahora dónde teníamos los datos de cada uno de ellos. Y no Pues a lo mejor un ejercicio... Sí, o si no, aquí en la propia... No, porque este es el potencial estándar. A ver, mira, lo voy a intentar copiar y os lo explico en un momentito. Porque yo creo que si todos tenéis esa duda, o si no la tenéis, te la explico luego para no... Yo sí la tengo. ¿Sí? ¿Lo tenéis Habla. todos? Vale. Porque unas veces resto y otras veces no. Vale. El zinc, menos 0,46. ¿No? Sí, vamos a ver. Y ya os lo dejo esto claro. Luego retomamos este si queréis. Pero el potencial estándar de reducción de el Zn 2 más a Zn da menos 0,46 o 0,46 positivo. El Zn menos 0,076. Bien por mí. Menos 0,76. Dejadme que coja los datos y ya lo vais a pillar. Voltios. Y habíamos dicho el del cobre. El potencial estándar de el cobre 2 más a cobre, este es positivo y está por aquí. El cobre, amigo, ¿dónde estás? Aquí. 0,34. Cobre 2 más a cobre, 0,34. Más 0,34 voltios. Y entonces lo que hacíamos aquí era, yo voy a hacer una pila de tal manera que tengo que coger, esto es ánodo y esto es el cátodo. Y entonces voy a coger, y esto al ser pila es negativo y esto al ser pila es positivo, y cojo el que sea el cátodo, que es donde se da la reducción.
Aquí se da la oxidación. Entonces, voy a coger el cátodo, aquel que tire más de los electrones, es decir, el que tenga el potencial estándar de reducción mayor. Entonces aquí poníamos cobre. Y aquí poníamos una disolución de iones de cobre 2 más con lo que sea. Puente salino, poníamos el hilo y aquí poníamos el zinc. Y aquí... Eso siempre te lo tienen que dar, ¿no? Lo de 0,76 y Sí, eso. sí, todos esos son datos. Si no te Vale, dan una vale. tabla, te lo dan como datos, sí. Pero esta era la manera de montarla. Entonces yo ponía en el ánodo, en el cátodo, perdón, aquel que tenía el potencial estándar de reducción mayor. Y entonces así me aseguro que el flujo de los electrones va a ir en esta dirección. Y entonces decíamos, ah, pues ya está, entonces el potencial de la pila era el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo, que es final menos inicial, así que esto queda 0,34 menos 0,76 y entonces esto queda más 1,1 voltios, 1,10 voltios. Hasta aquí os acordáis, ¿no? Yo lo he hecho a toda velocidad, pero os acordáis de que esto era así. Entonces, yo lo que puedo montarme es las reacciones que yo quiero. Entonces, me puedo montar la que se da en el ánodo y la que se da en el cátodo. Entonces, ¿cuál se va a dar en el ánodo? Si los electrones están saliendo de aquí, quiere decir que el zinc se tiene que desprender y al soltar electrones. Por lo tanto, aquí lo que se está dando es que el zinc se desprende a zinc 2 más y suelta 2 electrones. Y en el cátodo está ocurriendo lo contrario. El cobre 2 más agarra esos 2 electrones y se convierte en cobre sólido. Y entonces aquí decíamos que se depositaba aquí el cobre. Aquí esto iba engordando gracias a los electrones que entraban. Y hacíamos el balance electrónico y nos quedaba que Zn más Cu2 más daba Zn, bueno, esto es Zn, 2 más Cu. Y añadíamos esto luego. Esto lo poníamos aquí. Si hacemos lo nuevo que yo he hecho, la nueva forma, que es en la que tenéis duda, ¿cuál es el potencial estándar del primero y cuál es el potencial estándar del segundo? Pues como estamos hablando de potenciales estándar de reducción, yo los pondré en su signo correspondiente cuando se dé la reducción, es decir, en el cátodo. Aquí sí, aquí queda 0,34, porque ahí se está dando la reducción. Y en el otro, que se está dando el proceso contrario, porque si os fijáis, a mí me dicen que los escriba como están si voy de Zn2 más a Zn, pero es que estoy yendo al revés. Estoy yendo de Zn a Zn2 más, entonces le doy la vuelta y lo pongo positivo. Porque estoy llevando el proceso contrario. Y si sumo, me va a quedar lo mismo, 1,10 voltios. Siempre tienes que ponerlo como reducción. Es que no es que tengas que ponerlo, es que esto son los potenciales estándar De de reducción. reducción. Entonces, Ah, ese vale, signo, vale. ¿lo ves? Ese signo solo vale si tú estás llevando a cabo una reducción, si no pones el contrario. Vale, vale. ¿Y cómo sabes si tienes que calcularlo según los potenciales de reducción o los... Da igual, se puede hacer como quieras. Es el método que tú quieras. Exacto. Ah, Yo os puse el de final y menos inicial porque era más fácil para presentarlo, porque el concepto de este final menos inicial lo tenéis más o menos metido, y si os empiezo a explicar que se le da la vuelta a los potenciales, pues os volvía locos. Y aún no habíamos definido, cuando os conté lo de final inicial, no habíamos definido el potencial estándar de reducción, entonces pues me pareció más cómodo hacerlo así. Pero se puede hacer de cualquiera de las dos maneras, la que os sea más cómoda. La única pega que tiene esta nueva que os he dado, bueno, la única pega, las dos tienen su pega. La primera tiene la pega de que cuidado a lo que llamáis cátodo y a lo que llamáis ánodo, por eso hay que dejarlos siempre puestos y cambiar la polaridad. Y esta tiene la pega de que aquí no pasa nada, porque no hemos multiplicado ni dividido por ningún lado, ¿no? Pero en este anterior, volvamos atrás, ahora os dejo copiarlo si queréis copiarlo otro, o sacarlo en una captura de pantalla.
En este, fijaos que aquí he multiplicado por 2. Voy a borrarlo y lo voy a marcar en rojo para que se vea más. Incluso con esto también. Esto lo he multiplicado por 2, esta reacción, para meter tanto este 2 como este 2, es decir, para igualar los electrones, para ajustar los electrones, el método ion-electrón. Pero aquí no multiplico, como viene puesto aquí, esto no multiplico por 2. Esto no queda multiplicado por 2. Y es el típico error que se comete siempre, pues porque pues no estáis acostumbrados. Los potenciales son una magnitud no son una magnitud extensiva, es decir, no dependen de la cantidad de electrones que estén pasando. Pues el potencial es el que es. La energía sí, cuanto más carga tenga, más energía, pero el potencial solo depende de la diferencia entre los dos, bornes de la pila, pero no se llama así, pero bueno, electrodos, de la diferencia de potencial entre los dos electrodos. Entonces no se multiplica por 2. Y ahí podéis meter la gamba con eso. Entonces, hacedlo si queréis de esta manera, que a mí también me gusta, pero cuidado de no multiplicar por 2. ¿Vale? Esto no, ponedlo ahí que no se hace. Nunca. Solo se hace para la masa, no se hace para los potenciales. Entonces, si lo hacemos de como el final menos inicial, final menos inicial, Uh-huh. el cátodo pasaría a llamarse como el Cl. Iba al revés. Claro, iría al revés. Sí. El cátodo sería como el sodio, menos el ánodo, que sería como el cloro. El cátodo sería como el sodio, porque los electrones van... No, pero es como los electrones van siempre aunque sea así, siempre van de cátodo a ánodo, siempre puedes ponerlo así. O sea, es final menos inicial. Es esto menos esto, porque los electrones evolucionan así. Entonces te quedaría lo mismo, ¿no? Quedaría final menos 2,71 menos inicial menos 1,36. Sería del ánodo menos el cátodo, sería al revés, ¿no? Claro. Sería cátodo menos ánodo, igual. Igual. Esto, aquí lo tengo escrito. Cátodo menos ánodo. Queda igual. Como te sale ahí positivo, pues eso es lo que me lleva. Pero porque ahora en el cátodo... A ver si lo estoy diciendo mal. Ahora lo estoy diciendo al revés, ¿no? No, la cosa es que ahí lo has hecho como si fuese una pila y lo Sí. que has llamado el cátodo es el Cl, pero en realidad en la electrólisis el cátodo es el Na+. Eso. Entonces sería... vale, eso. Entonces sería esto menos esto, que es lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, si lo aplicamos a la pila... Lo voy a poner en rojo para que lo veáis. Si lo aplicamos a la cuba electrolítica, perdón, esto sigue siendo el cátodo menos el ánodo. Vale, es lo que yo me refería. Vale. La fórmula sigue siendo igual. Y entonces ahora el cátodo es el que tiene el sodio, entonces tiene menos 2,71 menos 1,36. Y queda lo mismo pero negativo. 4,07 o 0, lo que sea, voltios. ¿Vale? Se sigue manteniendo la fórmula de ano menos cátodo. Por eso lo único que cambia es la polaridad. Vale. ¿Vale? Esto lo puedes hacer de las dos formas, ¿no? Así o... Lo puedes hacer de las dos formas. Y de hecho yo recomendaría que al principio lo hicierais de las dos formas para ir practicándolo. Pero vamos, no cambia nada salvo la polaridad y el flujo de electrones que da la vuelta. Pero bueno, cuando lo veamos en sales disueltas va a quedar un poquito más claro. Voy a explicaros, porque me tengo que saltar no quiero meterme ya directamente en esto. Voy a explicaros los cálculos en procesos electrolíticos, que es dar un poco un salto. Hacemos un ejercicio para dejar esto un poquito más claro, o un par de ejercicios, y si queréis ya mañana o el próximo día cuando demos clase, vemos lo de las cubas electrolíticas, que si no nos vamos a... O si os veis con ganas, pues lo vemos hoy, no me importa, pero va a ser un poco más follón si no. Vale. Entonces, ¿qué cálculos se pueden hacer? Este sería 4.2. ¿O para qué sirve todo esto? De cara ya a selectividad, que es muy bonito saber hacer pilas, pero ¿para qué sirve esto? Cálculos... Vamos a escribir.
Profe, ¿y no había otro tipo de sales, dijiste? Sí, había sales Aparte de... en disolución, que esas las veremos después de esto. Es decir, están sales fundidas. A ver, las sales fundidas es lo que acabamos de ver ahora. Y las sales en disolución es como yo. Bueno, mira, lo voy a poner, voy a utilizar ya el que tengo aquí puesto. Si lo tengo. A ver, lo hemos puesto por aquí, ¿no? Este. Yo puedo coger ahora. Lo que veremos, lo veremos mañana o luego si queréis, pero vamos, lo que yo puedo forzar ahora es, esto es lo que se da de manera espontánea, sale un potencial positivo y es que esta pila va del zinc al cobre porque a mí me da la gana. ¿Hasta cuándo? Hasta que se gasta todo el zinc de aquí, se consume todo esto, que esto se iba haciendo más delgadito, ¿os acordáis? Y cuando se consume todo el cobre de aquí y esto ya ha engordado y ya está, y se acaba la pila, ya no hay más material para la pila. ¿Puedo hacer que la pila vuelva a funcionar? Claro, sí. Yo quito esto, meto otra pila, claro, pero a costa de otra cosa, ¿no? Pero bueno, meto otra pila, o meto una corriente eléctrica, o meto una cosa que se mueva, que sea una dinamo, con un campo magnético, lo que a mí me dé la gana, como yo quiera fabricarlo, pero bueno, se suele poner una pila, y hago que el flujo de electrones vaya al revés. Y entonces, si yo hago que los electrones fluyan así, entonces esto va a volver a engordar porque va a ser ahora el zinc el que venga aquí, esto engordará y en cambio aquí se soltará cobre y esto adelgazará. Y volveré a tener una pila inicial. Ese proceso contrario en sales en disolución es lo que vamos a ver luego, que es más fácil de ver. Es lo mismo pero en sentido contrario. A eso me refiero con las sales en disolución. Y lo único que cambia es lo mismo. Lo único que cambia es la polaridad. Esta que era positiva, ahora va a ser negativa. Y esta que era negativa, ahora va a ser positiva. Y cambia, todo va en sentido contrario. Pero para eso tengo que forzarlo yo. Y pongo esto positivo y esto negativo. Y fuerza que los electrones vayan para allá. Ok. Ok, Policia, pues vale. Pero ya lo veremos luego. Prefiero ahora centrarme en estas, que también caen. Y el año pasado, por ejemplo, empecé por estas, por similitud. Entonces no sé si volveré el año que viene a Pero hacerlo. en el otro le has puesto la dirección de electrones al revés. Eso da igual o... en ¿Aquí? plan, aquí en el otro, en el del cloro y el sodio, has puesto la dirección de electrones al revés. Cuando... ¿Aquí? ¿En este? En ese sí. No, porque van en el sentido negativo de la pila. Es decir, la pila empuja los electrones para allá y tira de aquí de los electrones. Lo que pasa es que esto se convierte... A ver, que no lo estoy marcando. La pila suelta electrones desde su borne negativo, los empuja Vale. y esto los absorbe. Pero esto queda cargado positivo. Bueno, cargado. Este es el polo positivo y este es el polo negativo. ¿Sí? Vale, puedes poner la otra imagen un momento. La La- que has hecho al final. Al final, aquí, Sí, la última que has hecho. esta, ¿sí? Esa. ¿Quieres copiarlo? Esto lo vamos a hacer más adelante. Lo haremos mañana o No, no, luego. simplemente para verlo, ya está, ya está. Vale. Vale. Entonces, ya no me enrollo más con esto, borro esto. Ha quedado más o menos claro lo que quiero decir con pilas. Al final, un proceso electrolítico es un proceso contrario a una cubeta, a una pila. De todas maneras, vamos a darle ya un sentido más pragmático, digamos, de cara a los ejercicios, porque esto todo está muy bonito, pero es un tema lo suficientemente abstracto como para que nos perdamos. Entonces, yo lo recomiendo, ya iremos sacando más conclusiones de cuál es la que yo me enrollo mucho, sabéis que yo soy muy teórico y se me va la olla muchas veces. Entonces, vamos a intentar hacer un problema, enfocarlo por ese camino y cuando ya domines la mecánica ya vemos cuáles son las consecuencias de esto. Entonces, ¿qué cálculos se pueden hacer con esto? ¿Y qué cálculos nos van a pedir? ¿Y para qué sirve esto? ¿De qué va en el fondo? Vale. Hemos dicho que esto va de realizar un proceso que vaya en sentido contrario al correspondiente. Entonces, normalmente nosotros vamos a tener, por ejemplo, vamos a forzar algún tipo de reducción. Por ejemplo, la plata más un electrón
se transformará en plata. O en el caso que teníamos nosotros, el sodio más un electrón daba sodio y se depositaba. Puede haber alguno como el cobre. El cobre 2 más 2 electrones formará cobre. Todo esto en cualquiera de los dos electrodos que yo haya puesto. Por ejemplo, en el que teníamos antes, yo tenía el borne positivo y negativo para que el flujo de electrones fuese así, lo mismo de antes. Y entonces en este lado aquí se pegaba el Na más, y entonces aquí se producía Na más, tomando uno de los electrones formaba Na. ¿Vale? Todos estos procesos, si hubiese sido cloruro de plata, pues aquí vendría la plata. Y si hubiese sido cloruro de cobre, pues aquí hubiese venido el cobre. Depende de qué tipo de sales yo tenga. ¿Entendéis esto, no? Si yo tengo cloruro de plata, en vez del sodio se va a meter la plata. Entonces, lo que tenemos que sacar aquí de conclusión es que hay una relación directa entre la carga del ion y el número de electrones que tiene que ganar para depositarse. Cuando tengo un 1, aquí tengo un 1. Cuando tengo un 2, aquí tengo un 2. Y si tuviese, en vez de la plata, metemos otro que sea, para que no sea igual, el aluminio 3 más, pues tendrá que ganar 3 electrones para transformarse en aluminio y depositarse. Profe, una Sí. cosa, no hace falta que lo escribas, pero arriba es cálculos en procesos electrolíticos. Electrolíticos, sí, que se me ha ido. Vale. Electrolíticos. Hala. Entonces, está claro que siguiendo esta progresión o esta lógica, si yo tengo un ion de un metal cualquiera, un metal en disolución acuosa, porque todo esto está en disolución acuosa, y que tenga una carga iónica Z más, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser, bueno, no hay muchos más que 3, pero bueno, puede ser 5, sí, puede ser 4 o 5, pero bueno, normalmente son 1, 2 o 3, tendré que darle esa carga de electrones, compensar esa carga positiva, y entonces obtendré el metal sólido que se deposita. Se deposita en el sentido de que engorda, de que este electrodo va a engordar y se va a ver recubierto por una escamita, por una cobertura, valga la redundancia, de sodio, y va a quedar ahí. Entonces luego lo voy a sacar, rasco y tengo sodio. Bueno, pues en el caso del aluminio, pues voy a poder formar latas de aluminio, yo qué sé, lo que nos dé la gana. Entonces, esta es la reacción, esta de aquí es la reacción genérica. Yo tengo un ion con una carga positiva Z, y entonces tendré que darle una Z carga negativa para que se compense. Entonces, a partir de aquí, yo puedo sacar como conclusión que el número de electrones que yo tengo que aportar tiene que ser igual a, bueno, perdón, el número de electrones, los moles de electrones que yo tengo que aportar tiene que ser igual al número de electrones intercambiado por los moles del metal. Esto sería el número de electrones, 2, 1, 2, 3, por los moles de metal. ¿No? En este caso, aquí tengo 1 y se deposita 1. Entonces, por cada mol de metal, tengo 2 moles de electrones. Eso es lo que dice esto. Por cada mol de metal, yo tengo el doble de electrones. ¿Se entiende, no? Es por culpa de esto.
Si fuese de uno en uno por cada, si lo queréis ver en lugar con moles, por cada átomo de metal que yo pongo, tengo 2 electrones. Y entonces se cumple igual por moles que por átomos. ¿Vale? Por lo tanto, yo puedo decir que los moles de metal que se van a depositar van a ser igual a los moles de electrones partido por Z. Esto por un lado. Y lo reservamos para luego. N es número de electrones. Moles de electrones. Esto es esto. Esto es esto. El número de electrones es Z. Y esto es esto. Si queréis lo pongo por aquí. Ne son mol electrones. Profe, Sí. ¿y cómo sabemos cuánto es un mol de electrones? Porque con los metales era lo del peso y todo eso, de gramos. Hay un número, el que os dije el otro día. ¿Os acordáis del número de Faraday? De la constante de Faraday. Lo dije así un poco rápido. ¿No os acordáis? Mirad los apuntes del último día. Profe, yo creo que sí, pero no sé si es esto. Lo de el Ah, número. vale, sí que lo dijiste eso. ¿Os acordáis? 96.500 Eso es. o no. Eso es. Eso sería como el número de Avogadro de la carga de los electrones, que es dato, pues lo van a dar. ¿Vale? Pero eso es la carga que hay en un mol de electrones. Porque es coulombos partido mol. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Igual que en un mol de sustancia hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de ese compuesto, pues en un mol de electrones hay esa carga. Y es a donde vamos, es lo que vamos a intentar. Es una barbaridad, ¿no? ¿Eh? Es un montón. ¿El Es qué? un montón. Si un columbio estos es mucho ya, 96.500. Es que son muchos comparado con qué. No es mucha carga en el fondo, pero comparado con la carga de un electrón, sí, porque un electrón es por 10 a la menos 19. Entonces esto es mucho comparado con la carga de un electrón. Ah, ¿Vale? O sea, no sé si sería mucho a nivel macroscópico. Supongo que dependerá del volumen. Es decir, no es lo mismo esta carga repartida en un volumen como la Tierra, a lo mejor es poco. Repartida en la punta de un alfiler, pues a lo mejor da una descarga. Es que al final la carga depende del volumen donde la tengas almacenada. Moles de metal. Vale. Entonces, ya tenemos la primera parte, es decir, los moles que se van a depositar del metal, que son los cálculos que yo quiero hacer. En última instancia, yo quiero saber cuánta materia se me va a depositar aquí. Bueno, es una de las cosas que puedo querer. Dependen directamente del número de electrones que se intercambien en el proceso, 1, 2 o 3, perdón, eso sería el Z, y depende de los moles de electrones que se intercambien, que se muevan en el proceso. Lo que hemos dicho antes, los moles de metal están relacionados con los moles de electrones dividido por esto. Vale. Ahora, todo esto se da porque hay una corriente moviéndose, y esa corriente moviéndose, y no lo hemos dicho hasta ahora, eso es lo que llamamos intensidad de corriente. Yo aquí meto una cantidad de electrones fluyendo. Por lo tanto, tengo una intensidad. Vale, pues vamos a ver qué leche será esto de la intensidad. Pues la intensidad habíamos dicho que era la carga partido por el tiempo. Es una cierta carga, concretamente de electrones, moviéndose durante un tiempo. Así que yo de aquí puedo despejar Q, que es I por T, teniendo en cuenta que el tiempo y la intensidad pueden ser datos. Yo puedo meter la intensidad que yo quiera o dejarlo el tiempo que a mí me dé la gana. ¿Vale? Ya tenemos otra expresión que utilizar. Os voy a poner así, esta por un lado y esta por otro lado. Y luego además tengo que intentar relacionar la carga con los moles de electrones. Y ahí es donde tengo la constante de Faraday. Por otro lado, tengo que un mol de electrones es la carga que yo tengo
partido, o lo voy a poner de otra manera para que lo entendáis un poquito mejor, que esto es un poquito más feo, si no. Por otro lado, yo tengo, mejor dicho, que la carga puedo expresarla como los moles de electrones que yo comparto por la carga por mol, que es en la constante de Faraday, si lo queréis ver así. Es decir, el número de moles de electrones, y como esto es carga partido por mol, me queda carga y me va a quedar la carga total que se intercambia. Algo parecido a la masa por la masa molar. Si lo queréis ver así, la masa de un compuesto es el número de electrones por la masa molar, que es la masa por gramo. Pues esto es lo mismo pero con carga. Esto sería los moles por la carga por mol, porque estamos hablando por carga, coulombios por mol. Pues esto es los moles por gramo partido mol, y entonces me queda gramo. Esto es una analogía de masa y esto es en carga. Profe, ¿cuánto era la constante de Faraday? ¿96.000 o 96.500? 96.400, el número exacto no me lo sé, pero sí, en torno a 500, 4.000, viene como dato, te lo dan como dato. Vale. En los ejercicios de selectividad. O sea, 4.090, esa es 96.480. A ver, bien tiene que venir por aquí. Bueno, si no es muy relevante, si no lo encuentro... 96.485. Ok. Lo podéis calcular vosotros, ¿eh? Es simplemente multiplicar la carga del electrón por el número de Avogadro y sale. O sea, hacedlo, es tan sencillo como eso. Profe, ¿puedes explicar lo que has hecho al final de m igual a n por n? Esto, ¿no? Esta muerte, sí, yo entiendo que cueste. Es decir, esto que yo he puesto es la carga total que se va a intercambiar a lo largo de esta pila, es decir, toda la carga que va a pasar por aquí, dependerá del número de moles que yo intercambie de electrones. Pero moles de electrones es cantidad de electrones. A mí eso no me vale como carga. Entonces tengo que utilizar la constante de Faraday, que es la constante de Faraday son 96.500 coulombios partido por cada mol de electrones que yo intercambie o que yo tenga. ¿Vale? Entonces, si yo quiero sacar la carga, tendré que poner los moles, si lo queréis poner así, mol por coulombio partido mol, de tal manera que se me cancelan y me queda coulombio. Entonces, eso es esto, mol por coulombio partido mol. ¿O cómo os definí el otro día la constante de Faraday? La constante de Faraday nos dije que era la carga partido por los moles. ¿Cómo os la definí? No me acuerdo cómo la definí. Entonces despejamos. ¿Lo ves? ¿Y la otra que pone m igual a n por n? La otra, n es igual a m por... esto es la analogía con materia. O sea, esto, nada, esto simplemente es para que veáis que tiene la misma estructura o la misma forma que la masa que yo tengo de un compuesto es los moles por la masa molar. Pues esto sería la masa de la carga, la masa a cargar, no sé cómo llamarlo, la cantidad, la masa de, no sé cómo llamarlo, vamos, la carga que hay por mol. Pero entonces todo es estequiometría, ¿no? O de esas cosas. Claro, sí, todo esto es sí, puro y duro. La química no escapamos de la estequiometría nunca. Vale. ¿Y puedes poner la I, son la misma Q, la I, la T y la N? Y ahora vamos a juntar todo esto. O sea, voy a borrar ya esto, pero quería que os quedara claro que es el número de Faraday, que es un concepto algo esquivo, aunque es muy sencillo. Pero como ya bastante nos costó el de la masa molar, que cuesta pillarlo, pues ahora encima tenemos que meter la carga molar, por así decirlo. Pero no tiene más misterio que eso. O sea, lo que estamos diciendo es que la masa que hay en un mol es tanto
y la carga que hay en un mol es otro dato y ya está. Eso es toda la novedad. Pero claro, resulta que los moles tienen la característica de que los elegimos, digamos que la masa molar la elegimos porque queremos que sea la masa atómica expresada en gramos y bla 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 bla. Pero no tiene más misterio que esto. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar a juntar de momento estos dos. Si tenéis dudas, luego os lo resuelvo, lo de la carga, porque la carga se escribe así, pero yo creo que ya más o menos lo vais pillando. Entonces, yo aquí tengo que el número de electrones por la constante de Faraday va a ser igual a la intensidad por el tiempo que yo deje. Es decir, la carga que se va a intercambiar expresada en número de electrones, en moles de electrones que van a evolucionar, que van a moverse, que ya es algo que podemos medir, es una cantidad, número de electrones. Pues medio mol de electrones, pues yo ya sé que es la mitad del número de Avogadro, ya es algo que yo puedo contabilizar. Antes la carga estaba así de manera genérica. Pues carga en coulombios, pues eso, ese concepto místico de carga o que no es algo contable, no sé qué cantidad de cosas tengo, yo sé que tengo coulombios, pero no sé qué cantidad de cosas. Y aquí, ahora ya tengo numeritos, ya tengo partículas, ya sé que tengo tantos electrones que están fluyendo. Para hacer ese cambio he tenido que meter la constante de Faraday, pero nada más. Y esto es la intensidad de la pila a la que yo lo conecto o a la fuente de alimentación que yo lo conecto y el tiempo que lo dejo evolucionar. Entonces, ¿por qué me sirve más esta expresión que cualquiera de estas dos? Porque ahora yo teniendo el número de electrones que pasan de un lado a otro, gracias a eso voy a poder relacionarlo directamente con los moles del metal, que es a mí lo que me interesa, porque así puedo sacar la masa del metal. Entonces, ahora esto evoluciona, utilizando esto, a que los moles del metal que se depositan por Z y por F tiene que ser igual a I por T. Simplemente he despejado la Z de aquí y he sacado el número de electrones y los he metido aquí. Y entonces ahora vamos a despejar lo que nos interesa, los moles del metal, y no perdamos de vista que estos moles de metal van a ser moles de plata depositados, o moles de sodio, o moles de lo que sea, tienen que ser igual a la intensidad por T partido por Z y por F. Y esta es la fórmula que tenemos que aprendernos. Esa fórmula tenemos que sacar. ¿La No, podemos poner de la primera? podéis poner a lo bestia, tal cual. No hay que demostrar nada. ¿Vale? Entonces, esta es una fórmula muy útil porque en todos los problemas nos van a pedir cuánto se deposita de tal, cuál es la masa molar, cuánto... Entonces nos van a pedir esto. Hay una nueva expresión, una última, y es aplicando esto. Los moles de metal serán igual a la masa del metal partido por la masa molar de ese metal. Y entonces aquí quedaría que la masa del metal depositado, que a lo mejor nos interesa calcular la masa, va a ser igual a I por T por la masa molar partido por Z y por F. Que es la misma fórmula, pero bueno, para que la tengáis también escrita. Y hacemos un ejemplito y lo dejamos ya si queréis, porque si no os voy a fundir el cerebro y tampoco es plan. Y mañana ya hacemos pilas de las otras. Y hacer problemas. Estamos un par de semanas haciendo problemas de esto y ya veréis cómo lo pilláis rápido. No es difícil, lo que pasa es que conceptualmente, dado así a distancia y de aquella manera y sin pisar un laboratorio, pues demasiada tralla para vosotros. Pero de verdad os digo que esto no tiene ninguna dificultad a la hora de los problemas.
Profe, la última esa fórmula, no me sale la palabra, es como si haces primeramente el número de moles del metal y luego lo metes en la fórmula para saber la masa, ¿no? Correcto. Vale, vale, Sí, que eso lo es lo mismo. Puedes despejarlo, puedes hacerlo al final. A mí me gusta más aprenderme la de arriba, que es más sencillita, y luego si me piden masa ya hago yo el cálculo de la masa. Pero bueno, como a veces lo dan así en algunos sitios, pues digo, pues lo voy a poner. Profe, entonces las importantes son las que llevan lo de metal, ¿no? Sí, tipo los moles de metal y la masa de metal. Y si me apuras, las dos últimas que os he puesto. Son las Claro, importantes. claro, por eso. Sí. Todo el rollo que quería contaros es pues para que haya una justificación de lo que queremos hacer. Entonces la de carga por es lo mismo que intensidad por tiempo y demás, esas no, ¿o sí? Esas, bueno, las pueden preguntar, esas tienes que saberlas. La de carga e intensidad por tiempo ya la hemos usado en física, o sea que sí que os debería sonar. Y la de Faraday también es importante, porque a esta me refiero, porque relaciona esta de aquí. Relaciona la carga con la constante de Faraday, a ver qué significa con los moles. Y la de arriba, bueno, las que están marcadas en rojo, sí, al final, porque esta lo que nos hace ver es algo que ya sabíamos, pero lo ponemos por escrito. Es decir, que sí, que cuando yo tengo un mol de metal, pero tiene 3 cargas, pues tengo que meter 3 electrones. Bueno, pues aquí está, puesto negro sobre el blanco. Y... y ya está. Entonces vamos a hacer un ejemplito, lo acabamos, para que veáis que no tiene mucha historia. Y ya lo dejamos. Resuelvo dudas y hablamos de cómo nos organizamos, lo que queráis, si queréis. Pero vamos, que no quiero meteros más tralla. Os había mandado 3, ¿os acordáis, no? Que no habréis sabido hacerlos porque son complicados. Había uno por ahí que, bueno, que era más o menos fácil, pero voy a empezar por el que a mí me dé la gana. Así, hablando pronto y mal. Entonces, vengo para acá. Habéis copiado todos, ¿no? Sí, yo entiendo. Ya. Yeah.